Bueno, vamos a resolver ahora el trabajo práctico número 1 para que ustedes puedan tener una idea ya de cómo se procede en cada uno de los casos. Fíjense en este caso, se dan distintos valores expresados en diversas unidades y se pide que los expresemos en las unidades que se encuentran a la derecha. O sea, en milímetros, en metros, en centímetros, en kilogramos, en segundos y en horas. Vamos a resolver solamente un ejemplo típico y ustedes van a resolver los que faltan porque esto ya fue muy bien explicado en el teórico. Vamos a resolver el ejercicio que pide pasar 0,237 gramos a kilogramos. Yo tengo la tabla aquí que me está mostrando, ¿sí?, la equivalencia entre gramo, decagramo, hectogramo, kilogramo. Y está claro que voy dividiendo por 10 en cada caso, en tanto que voy multiplicando por 10 cuando quiero pasar a los a decigramo, centigramo, miligramo. Entonces, ¿qué hago? Coloco los gramos en correspondencia con la columna de gramos. Para pasar a decagramos, divido por 10, a hectogramos vuelvo a dividir por 10 y para pasar a kilogramos vuelvo a dividir por 10. De esta manera yo puedo decir con seguridad de que 0,237 gramos equivalen a 0,000237 kilogramos. Ahora vamos a ver las respuestas para cada uno de los ejercicios planteados. Ustedes van a trabajar tal como se indicó en el teórico. 0,000014 kilómetros equivalen a 0,14 milímetros. ¿Por qué? Porque pasamos kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. ¿Sí? Vamos multiplicando por 10, por 10, por 10. De 14.000 kilómetros a metros. ¿Habrá más metros en un kilómetro? ¿Cuántos metros hay en un kilómetro? Hay 1000. Entonces, cuando yo develo esto, veo que si yo multiplico los 14.000 por 1000, me da 14 millones de metros. Si yo quisiese pasar 325,567 metros a centímetros, ¿qué haría? Hasta acá son metros, decímetro, centímetro. Entonces el número resultante es 32.556,7 centímetros. Aquí está el que ya resolvimos. Aquí podemos ver 12,87 horas a segundos. Una hora tiene 60 minutos. 12,87 horas será el producto de 12,87 por 60 minutos. Una vez que obtenemos los minutos, sabemos que en un minuto hay 60 segundos. Por lo tanto, multiplicando la cantidad de minutos que hay en 12,87 horas por 60 segundos, obtendremos este resultado. Evidentemente, si queremos saber cuántas horas hay en 0,09 segundos, haremos la operación inversa. Para ello, solamente necesitan ustedes hacer los cálculos, las reglas de 3 simple correspondientes, como ya viéramos en el teórico. Cuando me piden que yo exprese los siguientes valores en forma decimal, me están diciendo que lo que está en notación científica yo lo exprese con comas si es necesario. 3 por 10 a la menos 5. Según lo que hemos estudiado nosotros, este
exponente me está indicando cuántos lugares me tengo que correr antes de colocar la coma. Entonces, ¿cuál sería el resultado? El 3 es el primero, 4 ceros y luego la coma y el 0. Fíjense, el 3, 4 ceros, luego la coma y el 0 del entero. Nunca hay que olvidarse de colocar la unidad. Si no colocamos la unidad, el ejercicio se considera mal resuelto. En este segundo caso, vayan pensando cuál será la respuesta, pero fíjense que la potencia es positiva. Por lo tanto, me voy a mover hacia la derecha y no hacia la izquierda. El número entero va a ser el 5 y voy a tener 2 ceros hacia la derecha. 500 milímetros. En este caso, fíjense la potencia, es 3. ¿Cuántos lugares me voy a mover a partir del número entero? 1, 2, 3 lugares. Por lo tanto, el número resultante va a ser 3255,67 metros. Continuamos con este que está elevado 2,37 por 10 a la menos 4, siguiendo la misma lógica. El entero es el 2. Menos 4 quiere decir que tengo que moverme 4 lugares hacia la izquierda y después colocar la coma y el 0 correspondiente. Fíjense, 1, 2, 3, 4 lugares hacia la izquierda, la coma y el 0 correspondiente. Siempre la unidad. En este caso me dicen 1,287 por 10 a la menos 1. Si es a la menos 1, quiere decir que cuántos lugares me voy a correr hacia la izquierda. Solo un lugar y coloco la coma. A ver, ahí está. 0,128 horas. Y en este caso, 9 por 10 a la menos 6. Quiere decir que a partir del 9 coloco 5 ceros hacia la izquierda, la coma y el 0 que sería el entero. Ahí está. El 9, los 5 ceros, la coma y el 0 que sería el entero. ¿Está claro? Es muy sencillo. Para que ustedes puedan entrenar, vayan de aquí hacia aquí, vuelvan a ir, sigan inventando ustedes números y vean si realmente han comprendido cuál es la mecánica de esta conversión. Muy bien. Aquí me piden el peso específico de un material, me dan el peso específico de un material y me piden que lo exprese en gramo fuerza sobre centímetro cúbico. Me lo dan el peso específico en kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Hay que prestar mucha atención porque este tipo de conversión genera bastantes problemas. ¿Cómo se hace? ¿Qué paso primero? ¿El numerador? ¿El denominador? Vamos a razonar. Si razonamos, no hay manera de que nos equivoquemos. Este número es 2350, no 2,350, es 2350. Ojo con la calculadora y que a veces pone comas donde van puntos, así que tengan cuidado. Solución. Fíjense una cosa. 1 kilogramo fuerza equivale a 1000 gramos fuerza. Es así. Entonces, yo podría poner 2350 en vez de kilogramos fuerza sobre metro cúbico por 1000 gramos fuerza. Pero también un metro cúbico equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces, en lugar de poner 2350 kilos por metro cúbico, yo puedo poner 2350 por 1000 gramos fuerza sobre 1.000.000 de centímetros cúbicos, porque este cociente equivale a
este cociente. Es así. Entonces, reemplazando, voy a tener 2350 por 1000 gramos fuerza sobre 1.000.000 de centímetros cúbicos. Fíjense aquí cómo se produce la cancelación, ¿sí? Estos 3 ceros se van con estos 3 ceros. Acá hay un 0 que también se va con este 0. Y cuando hago 235 dividido 100, me queda 2,35 gramos fuerza sobre centímetro cúbico. Y ese es el peso específico de este material expresado en gramos fuerza por centímetro cúbico. Muy sencillo. Solo se trata de convertir numerador y denominador al mismo tiempo, numerador en gramo fuerza y denominador en centímetro cúbico. Y de esa manera hago directamente el pasaje. Sigamos. A ese mismo peso específico me piden que lo exprese en newton sobre metro cúbico. ¿Qué tendré que hacer? Primero recordar que numéricamente 1 kilogramo fuerza equivale a 1 kilogramo masa. No conceptualmente, pero sí numéricamente. Entonces, si yo multiplico, ¿sí?, los 2350 kilogramos masa por 10 metros sobre segundo, tendré 23.500 newtons. ¿Por qué digo esto? Porque si el peso es de 2300, la masa, perdón, es de 2350 kilos, al multiplicarla me va a quedar 23.500 newtons, porque dijimos que el kilogramo fuerza es equivalente al kilogramo masa. Por lo tanto, el peso específico será 23.500 newtons sobre metro cúbico. ¿Qué conclusión sacamos? Si el peso específico me lo dan expresado en kilogramos fuerza sobre metro cúbico, bastará multiplicar esto por 10 o por la aceleración de la gravedad para obtener el peso específico en newton sobre metro cúbico. ¿Se entiende? Me dan el peso específico expresado de esta manera y yo puedo obtener el peso específico en newton sobre metro cúbico. Ahora me piden que determine la densidad de un material del cual tenemos una muestra cuyo peso es de 15 newton y su volumen es de 125 centímetros cúbicos. Me piden que exprese el resultado en kilogramos sobre metro cúbico y en gramos sobre centímetro cúbico. Para la solución contamos con la expresión de la densidad, que es masa sobre volumen. Mi dato es el peso en newton y el volumen en centímetro cúbico. Ya viendo esto, sé que voy a tener que obtener la masa a partir del peso, ¿sí?, y el volumen voy a tener que pasarlo a metro cúbico para obtener el kilogramo sobre metro cúbico, y en el otro caso lo dejaré en centímetro cúbico. Vamos a empezar a trabajar. La masa es el peso en newton sobre la gravedad. Es así, porque dijimos que el peso era la masa por la gravedad, por lo tanto la masa es el peso en newton sobre la gravedad. Si hacemos este cociente, vamos a ver que 15 newtons sobre 10 metros sobre segundo al cuadrado será igual a 1,5 kilogramos masa, que equivalen a 1500 gramos masa. Si el volumen era de 125 centímetros cúbicos, vemos que equivalen estos 125 centímetros cúbicos a, acuérdense, que cuando la potencia es 3, nos movemos hacia izquierda o hacia derecha, según corresponda, de 3 en 3. Entonces, si nos movemos 3 unidades, pasamos de centímetro a decímetro cúbico.
y otras 3 unidades más y obtendremos el metro. Entonces, si nos movemos 3 unidades de decímetro y otras 3 unidades, llegamos al metro cúbico. ¿Sí? Una vez que ya tenemos expresado el volumen en centímetro cúbico y en metro cúbico y la masa en kilo y en gramo, podemos calcular la densidad en las unidades que nos han solicitado. Calculamos primero en gramos por centímetro cúbico, que serían 1500 gramos sobre 125 centímetros cúbicos. Eso nos da 12 gramos por centímetro cúbico. Y luego calculamos la densidad haciendo 1,5 kilogramos sobre 0.00125 metros cúbicos, donde la densidad me da 12.000 kilogramos por metro cúbico. Fíjense, es la misma muestra la que nosotros tenemos, cómo cambia al cambiar las unidades. ¿Sí? Muy bien. Dado el peso específico de un material y su masa, determina su volumen en centímetros cúbicos y en metro cúbico. Los datos son el peso específico, 2500 newton sobre metro cúbico, y la masa, que es de 123 kilos. Solución. Para poder despejar el volumen de la fórmula de peso específico, primero voy a tener que determinar el peso en newton. El peso en newton es igual a la masa por la gravedad. Entonces hago 123 kilos masa por 10 metros sobre segundo al cuadrado. Eso será igual a 1230 newton. Ahora sí puedo despejar de la fórmula de peso específico, que es igual a peso sobre volumen, el volumen. Haciendo pasaje de términos, volumen será igual a peso sobre peso específico. Reemplazando, hago 1230 newton sobre 2500 newton sobre metro cúbico y me quedará este cociente igual a 0,492 metros cúbicos, que equivalen a 492.000 centímetros cúbicos. Recuerden que aquí multiplico por 1000 para llegar al decímetro cúbico y por otra vez por 1000 para llegar al centímetro cúbico. Muy bien. Ahora conozco la densidad de un material. Y me piden que determine el peso de una muestra del mismo en newton y en kilogramos fuerza. Pero conocemos su volumen. Entonces conocemos la densidad y conocemos el volumen. Fíjense acá. La densidad me la dan en kilogramos sobre metro cúbico y el volumen en decímetro cúbico. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es unificar unidades, porque acá tengo metro cúbico, acá decímetro cúbico. El manejarme con unidades distintas es como si yo quisiese decir que una silla es igual a una mesa. No lo son. Entonces, metro cúbico y decímetro cúbico son dos cosas distintas, ¿sí? Tengo que unificar para poder trabajar. Paso de decímetro cúbico a metro cúbico, dividiendo por 1000, porque el exponente es 3. Entonces esto me indica dividir por 1000 o multiplicar por 1000 según sea el caso. En este caso, ¿sí?, decímetro es un submúltiplo del metro cúbico, decímetro cúbico es un múltiplo del metro cúbico, divido por 1000. La densidad yo sé que es la masa sobre el volumen. Si reemplazo en los datos conocidos, la densidad era 870 kilos por metro cúbico. El volumen 0,340 metro cúbico. Me falta determinar el valor de la masa para luego poder conocer el peso. La masa será el producto de la densidad por el volumen y eso me da 295,80 kilogramos.
Entonces, el peso en kilogramos fuerza será 295,80 kilogramos fuerza, porque ya dijimos que numéricamente un kilogramo fuerza es aproximadamente igual a un kilogramo masa. Ahora, si me lo piden expresado en Newton, yo tendré que multiplicar por la aceleración de la gravedad, que son aproximadamente 10 metros sobre segundo al cuadrado, es decir, 2958 newton. Entonces, de esta manera obtenemos los dos resultados que me está pidiendo este problema. Y ahora unas preguntas sencillas. ¿Cuántas horas hay en un segundo? Fíjense, en una hora hay 3600 segundos. En un segundo, ¿cuántas horas hay? Si yo hago la regla de 3 simple, me dice que X horas, que son las que yo quiero conocer, será igual a un segundo por una hora sobre 3600 segundos. Fíjense la cancelación de unidades. El resultado me va a dar en horas. Y esto va a ser 1 sobre 3600. 0,0027778 horas. Es un número periódico, se redondeó el último decimal que considere. Si fuera en notación científica, ¿cómo sería este número? Siempre prueben, ¿sí? Sería el primer número entero, entonces ¿cuánto me correría? 1, 2, 3, 4, ¿verdad? 2,7 por 10 a la ¿cuánto? ¿A la menos o a la más? Si 0 es el entero, sería a la menos. ¿Cuántos lugares me corrí? 4, a la menos 4, ¿cierto? Esas cosas tienen que pensarlas cada vez que trabajen. ¿Cómo sería si? ¿Qué pasaría si? Son las preguntas más importantes, no solo en esta carrera, sino en todas. Cuando hacen un proyecto, deben preguntarse, ¿qué pasaría si cambio esto? ¿Qué pasaría si usara este otro material? ¿Qué sucedería? Es muy importante preguntarse todo el tiempo cómo serían las cosas si las pienso de otra manera. ¿Y cuántos segundos hay en una hora? ¿Será un número 0, y algo o será un número más grande que la unidad? En una hora hay 60 minutos y hay 3600 segundos, mucho más grande que la unidad. Lógico, ¿sí? ¿Cuántos kilómetros hay en un metro? Y si en un kilómetro hay 1000 metros, ¿sí? En 1000 metros hay un kilómetro. ¿Y en un metro cuántos kilómetros? Bueno, despejamos. Hay X kilómetros, un metro por un kilómetro sobre 1000 metros. Fíjense la cancelación de unidades metro con metro. ¿Y qué me queda entonces? Cancelo metro con metro y me estaría quedando ¿qué cosa? 1 sobre 1000. Ah, fíjense, en un metro hay 0,01 kilómetros. Tal cual lo vimos en el teórico, ¿recuerdan? Muy bien. Hasta aquí estos problemas han sido no de aplicación, sino sencillos, digamos, para practicar. Ahora vamos a los de aplicación. En un obrador, ¿saben lo que es un obrador? Es un lugar donde se hace el acopio de todo el material de la obra. Generalmente está dentro de la obra y allí se colocan todos los materiales que se están utilizando. En este caso se colocó un tanque de almacenamiento de gasolina. Es muy importante muchas veces cuando la obra es muy grande, cuando se construyen muchos metros cuadrados, ¿sí? Es necesario tenerlo. Este tiene que almacenar 3500 kilos de dicho combustible. ¿Por qué se expresa en kilos? Se podría expresar también en litros. Si la densidad de la gasolina es de 680 kilos por metro cúbico, determina el volumen del tanque. Necesitamos conocerlo. ¿Por qué? Porque podemos llegar a comprarlo, podemos llegar a hacerlo. Necesitamos conocer ese volumen,
Si yo compro algo, necesito saber qué tamaño necesito. El peso específico de la gasolina en kilogramos fuerza por metro cúbico y en newton por metro cúbico. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que apoyar ese tanque en algún lugar y necesito saber el peso que va a generar sobre la tierra o sobre el apoyo de hormigón que yo voy a hacer para colocar esto. ¿Se entiende? O la estructura que voy a colocar. Primero, para poder obtener el volumen del tanque, debemos centrarnos en la fórmula principal de la densidad, que es la más sencilla de todas, que dice que la densidad es la masa sobre el volumen. De allí despejo el volumen, que será entonces la masa sobre la densidad. Sustituyendo los datos que tenemos en la fórmula, obtenemos que el volumen va a ser igual a 3.500 kilos, ¿sí? Porque acá dice kilo. Si dice kilo es masa. Si fuera peso sería kilogramo fuerza. Y aunque si fuera peso, sabemos que numéricamente hay una equivalencia. Dividido, ¿qué cosa? La densidad, que es un dato, 680 kilos sobre metro cúbico. De esta manera obtenemos el volumen que deberá tener el recipiente que contendrá la gasolina. Ese volumen es de 5,147058824 metros cúbicos. Ese contenedor puede tener forma prismática, puede tener forma cilíndrica, la que fuere. Nosotros sabemos que este es el volumen. Solo nos faltaría, para terminar, especificar qué tipo de base le vamos a dar y en función de eso calcular la altura. Podrían hacerlo. No lo pide el problema, pero pueden entrenar haciendo eso. Ahora nos piden el peso específico de la gasolina en kilogramos fuerza por metro cúbico y en newton por metro cúbico. Muy bien. El peso específico, fíjense, tomamos los 3.500 kilos masa, los tomamos como kilogramos fuerza por equivalencia numérica y lo dividimos por el volumen en metro cúbico por esta concordancia metro cúbico con kilogramo fuerza y obtenemos el peso específico, que será 680 kilogramos fuerza por metro cúbico, ya que un kilogramo fuerza equivale aproximadamente a un kilogramo masa. Peso específico será peso sobre volumen, ¿cierto? Dijimos que para expresarlo en newton sobre metro cúbico bastará con multiplicarlo por la aceleración de la gravedad. Allí tenemos que pasó de 680 a 6.800 newton sobre metro cúbico. Y ya tenemos resuelto el problema, que es muy similar a los que ya vimos. Vamos a ver este otro problema. Dice que se midió la masa de un trozo de cierto material y se determinó que la misma es de 700 gramos. El volumen de esa masa es de 2.587.000 milímetros cúbicos. Me piden que calcule la densidad de este material en kilogramo por metro cúbico y que exprese el resultado en notación científica, y el peso específico en newton sobre metro cúbico y que exprese el resultado en notación científica. Desde ya estamos viendo que acá va a haber cambio de unidades, ¿sí? Muy bien. Los 700 gramos, para pasar a kilos, tenemos que dividir por 1000. 1, ¿sí? Acá que teníamos gramos, decagramo, hectogramo, kilogramo. Y ahí colocamos la coma. Ahora vamos a pasar de milímetro cúbico a metro cúbico. Milímetro, decímetro, milímetro, centímetro, decímetro cúbico. Agrego 2 ceros más y ya voy a tener el metro cúbico. Entonces, ya tengo los valores que necesito en las unidades que necesito, kilogramo y metro cúbico. Aplico entonces la fórmula de densidad, que me dice que es la masa sobre el volumen.
Una vez que ya tengo este resultado, lo tengo que expresar en notación científica. Fíjense, yo sé que tengo que tener un solo número entero. En este caso sería el 2. Me fijo cuántos números hay entre la coma y el 2. Hay dos números, 1 y 2. Entonces la expresión sería 2,70583 por 10 a la 2 kilogramos sobre metro cúbico. Vamos ahora al peso específico. Será el peso, ¿sí?, sobre volumen. El peso, acuérdense, 0,7 es el número que equivale kilogramo o kilogramo fuerza por 10 metros sobre segundo al cuadrado, y voy a obtener el valor del peso específico en newton sobre metro cúbico. En cuanto a su expresión en notación científica, aquí yo corro 1, 2, 3 unidades y coloco la coma. Por lo tanto es 2,70584 por 10 a la 3 newton sobre metro cúbico. Fíjense en este. Dice que se han comprado unas placas como las de la figura para colocar en una nave industrial. Las especificaciones y datos son lo que se detallan a continuación. Se trata de lana de roca. Se diseña como aislante térmico y absorbente acústico. Generalmente se coloca en los grandes galpones, ¿no? Tiene la diferencia con la lana de vidrio que la resistencia al calor es mucho más elevada. Soporta hasta 650 grados centígrados, que es una temperatura altísima, y es muy bueno, digamos, para evitar incendios. No desprende la anilla, lo que es muy bueno para los pulmones, para el ser humano. Resiste mucho el calor, es fácil de manipular, o sea, de transportar, es respetuosa del medio ambiente. La densidad, fíjense, es de 70 kilos por metro cúbico. Recuerden que la densidad es una propiedad intrínseca que no depende de la cantidad de material de que estemos hablando. El espesor en que vienen puede ser de 50 milímetros o de 25, depende del uso que se le vaya a dar. Y las placas estas son de 1 metro por 60 centímetros. Me piden que determine el volumen que ocupará una placa de las de 50 milímetros de espesor y que lo exprese en metro cúbico en notación científica. Me piden el peso de una placa y que lo exprese en newton, y el peso específico de la lana de roca expresado en gramos fuerza por centímetro cúbico. Muy bien. Vamos a ver el volumen que ocupará una placa expresado en metro cúbico y notación científica. Cada placa es un prisma, si ustedes ven que tiene sus 3 dimensiones, ¿sí? 3 aristas que tienen medidas diferentes. Entonces vamos a ver, 50 milímetros son 0, fíjense, 1, 2 y 3, 0,050 metros. Por 1 metro, por 0,60 metros, el volumen es 0,03 metros cúbicos. Ese es el volumen que ocupará una placa. Si yo quiero expresarlo en notación científica, ese valor será 3 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. No lo expresé, olvidé hacerlo, pero será 3 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Bueno, ahora me piden el peso de una placa de 50 milímetros de espesor y que lo exprese en newton. Yo conocía cuál era la densidad, me habían dicho que era de 70 kilos por metro cúbico. Si yo multiplico la densidad por el volumen, voy a obtener la masa. La masa es de 2,1 kilogramos. Si yo multiplico la masa por la aceleración de la gravedad, voy a tener el peso en newtons. Si lo quisiera en kilogramos fuerza, sería 2,1 kilogramos fuerza.
¿Y qué más me piden? El peso específico de la lana de roca expresado en gramos fuerza por centímetro cúbico. El peso específico, si esta es la densidad, será 70 kilogramos fuerza por metro cúbico. Pero eso es lo mismo que escribir 70.000 gramos fuerza sobre un metro cúbico. Pero un metro cúbico equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces, reemplazando, podemos colocar de esta manera: 70.000 gramos fuerza sobre 1.000.000 de centímetros cúbicos. Cuando hacemos este cociente resulta en 0,07 gramos fuerza sobre centímetro cúbico. Ese será el peso específico de este material expresado en estas unidades. Bueno, o bien 7 por 10 a la menos 2 gramos fuerza sobre centímetro cúbico. Finalmente, estamos hablando ahora de una barrera termoacústica para lograr el confort en cuanto al sonido en el cielo raso de una vivienda. Se utilizaron placas de fácil colocación en seco. El peso del cielo raso es de 2,50 kilogramos fuerza por metro cuadrado, incluyendo accesorios de colocación. Esto no es el peso específico, es el peso por placa de cielo raso. Con estos datos determina el peso de un panel de los que conforma el cielo raso, la densidad del material en gramos por centímetro cúbico y el peso específico del material en newton sobre metro cúbico. Muy bien. Si un metro cúbico de cielo raso pesa, si un metro cuadrado de cielo raso pesa 2,5 kilogramos fuerza, entonces un panel de 0,61 por 0,61 pesará un metro cuadrado 2,5 kilogramos fuerza 0,3721, que es el producto de 0,61 metros por 0,61 metros, X kilogramos fuerza. X kilogramos fuerza será igual a 2,5 kilogramos fuerza por 0,3721 metros cuadrados sobre un metro cuadrado. Y eso será igual a 0,93025 kilogramos fuerza, y ese será el peso de un panel. ¿Sí? Después me piden la densidad. La densidad será la masa sobre el volumen. Entonces, cuando me piden la densidad de un panel, va a ser la masa, que es 0,93025 kilos, dividido el volumen del panel. El panel tenía 0,61 por 0,61 por un espesor de 0,025. Con eso calculamos la densidad, que me da 100 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, faltaría calcular el peso específico, que vamos a decir que es la densidad por la gravedad. 100 kilogramos por metro cúbico por 10 metros sobre segundo al cuadrado me da que el peso específico es 1000 newton por metro cúbico. Bueno, recuerden que a partir de ahora lo que sigue es el teórico de cinemática y dinámica. Ajustense a cronograma. Les ruego, por favor, revisen siempre la casilla de mails, vayan a spam. Y recuerden que los prácticos y teóricos de aquí en más van a ser virtuales. Muchas gracias.